Hola, un saludo especial a toda nuestra audiencia de Más Colombia que día a día se conecta con estos contenidos. En esta ocasión quisimos conocer un poco más sobre la industria del dulce, esta agroindustria colombiana que es muy eh, apetecida. Contactamos a una de las empresas más queridas por los colombianos y se trata de Río Paila Castilla, que tiene ya 106 años con nosotros, fundada y generando pues trabajo y valor económico en este país. Hoy nos acompaña precisamente Guillermo Carvajal, el gerente de asuntos corporativos de Río Paila Castilla, quien nos contará un poco más a fondo sobre esta industria del azúcar en el país. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Juan Guillermo, y un saludo a toda la audiencia de Más Colombia. Gusto poderlo acompañar el día de hoy. Bueno, el azúcar es delicioso, pero algunos médicos dicen que en exceso puede causar algunos efectos pues, en la salud. ¿Cómo ha evolucionado ese consumo en los últimos años y de qué manera se está adaptando Río Paila a estas nuevas tendencias? Pues, Juan Guillermo, primero me gusta siempre iniciar con la frase de todo en exceso es malo. Y precisamente la Organización Mundial de la Salud lo que ha manifestado en diferentes documentos que ellos emiten es que todas las personas necesitamos en promedio unas 2.000 calorías diarias y el azúcar es una fuente de ellas que puede llegar a cubrir más o menos el 10% de esas necesidades. Entonces, somos y nos consideramos una fuente que provee esas calorías que necesita. Lógicamente, también promovemos y fomentamos mucho el concepto de azúcar con balance. Y eso lo hacemos de la mano con la industria porque creemos firmemente que cualquier alimentación es indispensable y más cuando vamos ganando años, necesitamos balancear precisamente la alimentación en general con actividad física, con otro tipo de recreación y deporte que es indispensable en este momento para que nosotros podamos tener un desarrollo físico adecuado. Entonces ahí es donde nosotros concentramos una buena parte de nuestra actividad y le trabajamos mucho al desarrollo de ese concepto. ¿Qué impacto ha tenido esta nueva ley de etiquetado en las ventas de la compañía? Nosotros no hemos tenido un impacto relacionado a la ley de etiquetado. Creo que es importante mencionar que hoy nosotros exportamos nuestros productos a más de 46 países. Exportamos cerca entre el 35-40% de nuestra producción va a los mercados internacionales, pero hay un 60-65% que cae al mercado nacional y esto tiene diferentes usos. Va al azúcar que conocemos nosotros en casa, pero también va en una buena proporción a la industria que transforma el azúcar para la producción de alimentos y otros derivados. Entonces, esta ley de etiquetado impacta más directamente a los que son procesadores de alimentos, por lo tanto, son otras las compañías que terminan posiblemente absorbiendo el impacto de esta ley. Bueno, hablemos un poquito ya de lo que es la empresa y el grupo empresarial como tal. El año pasado obtuvo ingresos por casi 1.6 billones según los resultados que ustedes mismos nos reportaron. ¿Cómo pintan las ventas para este año? ¿Cómo ven el negocio? Este año hemos iniciado con un buen comportamiento en la parte económica, creciendo versus el año anterior. Hay una parte de cifras que nosotros pues, no podemos todavía revelar hasta no hacer todo el cierre del primer semestre con la superintendencia financiera, pero en general vamos creciendo en positivo a pesar de unos impactos, digo, muy considerables que hemos tenido derivados de todo lo que es el cambio climático, que nos ha puesto a prueba, sobre todo a nivel operacional, para asegurar que nosotros podamos
seguir produciendo los volúmenes que veníamos produciendo el año pasado y además manejando, esto es una ecuación de tres variables que nosotros no manejamos, pero que buscamos mitigarlos operacionalmente, que es el cambio climático, el precio internacional del azúcar y la TRM, el mercado, que es la que le dicta a uno cómo se va balanceando la ecuación de este negocio. Precisamente esa era la otra pregunta que teníamos. ¿Qué dinámicas se vieron en el 2023 y qué esperan este año con este fenómeno del niño, con este fenómeno de la niña para la industria de la caña? El año pasado tuvimos una fuerte presión, casi esperamos que iba a ser el primer trimestre, terminó impactando casi que 5 de los 12 meses del año con fuertes lluvias, lo cual en un negocio como la caña, que es un negocio anual, pues te va generando dificultades para poder entrar a hacer las labores, mantener el cultivo de acuerdo a las programaciones establecidas, poder cortar la caña de la edad que se requiere. Entonces todo eso se va atrasando. Entonces cuando logras entrar a cortar la caña, entras a cortar una caña con una mayor edad, que no necesariamente te da la sacarosa, que es un poco técnico con la sacarosa, donde sacas precisamente el azúcar de esa planta. Entonces eso te genera una serie de dificultades que hay que ver operacionalmente cómo les puedes dar vuelta y poder sacar al final de cuentas los rendimientos que esperas adelante. Afortunadamente, eso que tuvimos que sortear a nivel climático nos apoyó mucho la tasa representativa y el precio internacional todavía en unos márgenes, en unos índices importantes todavía a nivel internacional. Y este año, relacionado a tu pregunta, pues vamos un poco mejorando con la parte climática, aunque también hemos ido de alguna forma en meses secos que esperamos que vamos a poder operar de forma continua. Hemos tenido lluvias muy fuertes, entonces hemos tenido que ir viendo cómo sortear eso y todavía esperamos para lo que resta del año sortear con unos precios internacionales, especialmente con una tasa representativa que todavía voy a decir juega a favor de la industria y del negocio. Esto me da pie también para preguntar, el sector de la caña en estos momentos pues es uno de los más importantes y pujantes de este país. A nivel de la política económica que se está trabajando, ¿qué necesita esta industria para seguir creciendo? ¿Qué apoyos? Pues nosotros más que un tema de apoyos, nosotros lo que buscamos de alguna forma es que se pueda seguir trabajando, voy a decir, en el concepto de confianza país. Creo que es muy importante para esos clientes, para los socios inversionistas. Río Paila es voy a ponerte un ejemplo, Río Paila es un ingenio atípico donde nosotros no tenemos tierra propia. La tierra que nosotros trabajamos, de la cual compramos la caña, es de más de 680 familias. Entonces, son a esas 680 familias que necesitamos realmente que se les envíe constantemente mensajes de confianza en el país, de confianza inversionista, de que hay oportunidades de crecimiento en el agro, porque un inversionista con incertidumbre va a hacer lo mínimo necesario, va a trazar los planes de inversión lo máximo posible que pueda, y todo eso nos tiene en un impacto que tiene que ver con los rendimientos y la productividad misma. Entonces, ahí cualquier cosa que nosotros podamos hacer, esto no es una industria que tenga voy a decir, muchos subsidios del gobierno como en otros países, pero sí tenemos una posibilidad muy grande realmente de avanzar más y más, sobre todo en la parte relacionada con inversiones que se puedan hacer en campo, en tecnología, y obviamente uno hace esas inversiones cuando siente realmente que sus inversiones van a tener un retorno casi que asegurado. Ahí me surge otra pregunta. El tema del orden público para estos inversionistas.
¿Por qué está pasando esto del orden público en las regiones? Y me explicas, por favor, en qué regiones es que está este tema de la violencia, sobre todo en estos ingenios y en los sectores de caña en el Valle y el Cauca, tal vez. Pues Juan Guillermo, nosotros tenemos tres zonas de operación. Tenemos un ingenio en el norte del valle, en el municipio de Zarzal, entre Zarzal y Bogotá Grande. Tenemos otro ingenio entre el sur del valle y norte del Cauca, que es directamente entre Pradera y Florida. Y tenemos una operación en el Bichada. Específicamente la zona más compleja que tenemos en este momento en materia de seguridad es la que tiene que ver con la parte del sur del valle y norte del Cauca, donde sí se nos ha vuelto hasta cierto punto en esa zona paisaje de la inseguridad, donde nosotros realmente tenemos que aprender a convivir y a llevar a cabo la operación en un ambiente que sabemos que es inseguro, donde hay una presencia de una multiplicidad de actores, donde hay una multiplicidad de intereses y donde cada vez más nosotros pedimos reiterativamente la presencia y fortalecimiento de la fuerza pública para asegurar que pues eso que nosotros hemos venido haciendo durante 106 años lo podamos seguir haciendo durante los próximos 106 años. Entonces, sí hay una necesidad de asegurar las condiciones de seguridad, tanto de la parte física de las operaciones, como de la seguridad en cuanto a la propiedad privada, para evitar la invasión de predios, y todo eso, pues es una unión de múltiples factores que no es una sola la solución, por eso requiere un trabajo articulado de las instituciones del gobierno, requiere un trabajo de instituciones del sector público, del sector privado, que lo hemos venido haciendo, lo estamos haciendo, pero donde todavía hay un trabajo por delante muy grande. Bueno, hablemos un poquito de los otros negocios paralelos, que es el de la producción de energía, ¿no? Y el bioetanol en Río Paila. ¿Qué porcentaje de la operación tiene este negocio dentro de las ventas? Nosotros hoy, Juan Miguel, y para toda la audiencia, nosotros producimos hoy azúcar más o menos para 15 millones de hogares reunidos en más o menos unos 46, 47 países, 46 donde exportamos y Colombia. En cuanto a la producción de etanol, nosotros tenemos la segunda planta más grande del país, la primera del Valle Geográfico del Río Cauca, donde producimos etanol para, llamamos, oxigenar un poco más de 450.000 vehículos en Colombia. Y en cuanto a la cogeneración de energía, nosotros estamos hoy con una capacidad de producción de energía a partir del bagazo de la caña para cerca de 250.000 hogares. De esa capacidad de energía que producimos, nosotros autoabastecemos el 100% de nuestras necesidades energéticas y además colocamos un 35% de excedente en la red pública que ilumina, como decimos coloquialmente, un poco más de 80.000 hogares en el país. Bueno, Guillermo, ¿hacia qué países se está exportando pues el producto que sale de Río Paila, Castilla? Ya habíamos mencionado que son 46, los más importantes a donde llegue mucho más la producción. Pues sin duda, nuestro aliado comercial, Estados Unidos, donde nosotros tenemos una participación muy importante. En Europa también hay una participación muy interesante que va creciendo y distribuida en múltiples países, pero también tenemos una participación importante en los países de Sudamérica, donde venimos también creciendo de forma significativa. Bueno. Vamos a hacer una preguntita fuera de contexto acá para saber cuál es el comentario que tienen desde Río Paila. Hace poco se conoció que el grupo Gilinski cedería el control de Nutresa a sus socios árabes, ¿no? En IHC. ¿Cuál es esa lectura desde Río Paila, Castilla, de este fenómeno? ¿Y qué impacto puede tener pues en la industria de alimentos en Colombia en general? Pues para nosotros
Se trata de incluso de un cliente nuestro al que nosotros proveemos azúcar en algunos momentos para la parte industrial. ¿Qué significa esa movida para nosotros? O lo vemos desde el punto de vista que es una consolidación accionaria que pasa de un jugador a otro. Anteriormente tenías el grupo de empresarios antioqueño, hoy en día tienes un nuevo grupo, un nuevo jugador con una participación mayoritaria, que es un bayuno que está metido en un grupo anteriormente de preponderancia paisa. Sin embargo, creo yo que todas esas dinámicas de mercado son positivas para la industria en general. Creo que dinamizan y traerán seguramente elementos nuevos y adicionales para ser evaluados desde diferentes puntos de negocio. Y creo que para nosotros, pues, siempre remarco que será una oportunidad más para explorar no solamente lo que ya hacemos, fortalecer lo que ya hacemos, pero qué cosas nuevas se pueden hacer. Seguramente como un grupo nuevo traerán intenciones de expansión, de crecimiento, y qué bueno si ya somos socios, qué cosas nuevas podríamos llegar a hacer con ellos. Bueno, ya que hablamos de expansión y crecimiento, ¿cómo ven ustedes el grupo agroindustrial en 10 años? Esa es una muy buena pregunta, Guillermo, porque hay mucho de lo que haces ahora va a tener impacto en esos 10 años. Y hoy estamos nosotros en una fase primero de consolidación de lo que hemos venido haciendo. Como te mencionaba, nosotros llevábamos un 2022-2023 muy fuertemente afectado por el cambio climático, por fuertes lluvias. Completamos en el 2023 34 meses de lluvias continuas, generando una afectación muy grande en el cultivo. Entonces, hoy en día ya el clima nos está dando un poco la mano, estamos poniendo de nuevo el campo a tono, estamos haciendo todo un proceso de renovación de maquinarias más eficientes, más inteligentes, que nos proveen información para un eventual futuro más automatizado, donde la inteligencia artificial seguramente va a jugar un rol muy importante, y también en un escenario donde podamos empezar a explorar mucho más temas de eficiencia. Creo que eso, cuando digo eficiencia, tocamos la parte energética, la parte operacional, estamos viendo qué otros usos, hay unas oportunidades en el escenario importantes que podemos hacer todavía, derivadas de la caña de azúcar que podemos explorar, pero pues lógicamente esto requiere unos niveles de inversión importantes que estamos evaluando si lo hacemos como Río Paila Castilla, si buscamos socios externos, y la dinámica, como te mencionaba anteriormente, la dinámica de país te va a ir dando un poco esa respuesta de cómo jugar y cómo desarrollar esas oportunidades. Pero creo que en la parte energética hay una oportunidad muy grande, en la parte de etanol. Hoy estamos nosotros trabajando con un mix del 10%, pero hay una oportunidad grande de crecer el mix de etanol, pero también incluso hablamos, como lo hay en Brasil y en otros países, ya vehículos movilizados 100% a partir de etanol. ¿Eso qué significaría en un escenario para Colombia y para una industria como nosotros que producimos el etanol? Entonces, todo eso hace parte de una serie de escenarios que necesitan unos breaks que se tienen que ir cambiando en el camino, y esperamos ahí que a partir de esa revisión de regulaciones, de decisiones que el gobierno está evaluando, que se puedan dar y poder saber nosotros cómo nos movemos en ese campo como Río Paila Castilla. Bueno, por último, hablemos pues de la parte medioambiental y social que es importantísima dentro de la compañía de Río Paila. En materia de sostenibilidad ambiental, por ejemplo, ¿en qué están trabajando? Nosotros, Juan Guillermo, primero tenemos, yo siempre digo, nuestra estrategia de negocio. Nuestra estrategia de negocio tiene 5 pilares. Uno de esos pilares es nuestra estrategia ASG, que es ambiental, social y de gobierno corporativo. Ahí en ese pilar nosotros tenemos 5 elementos que hacen parte de esa estrategia. El primero, pues, nuestra gente.
cómo nosotros trabajamos en ese pilar fundamentalmente por una apuesta que hemos decidido como grupo para que más del 90% de las personas que trabajamos dentro de Río Paila Castilla sean personas que viven en más de los 36 municipios de operación nuestra en Colombia. Entonces, ahí viene un foco muy importante de trabajo. Segundo foco de trabajo, la cadena de abastecimiento. Hay personas en estos municipios de operación que no son empleadores, que no son empleados, sino que quieren ser empleadores, quieren tener su empresa, quieren tener su negocio, y cómo nosotros involucramos del total de 1.1 billones de pesos que compramos anualmente, cómo hacemos para que nosotros el 25% de esas compras sean proveedores locales, proveedores de las zonas de bienes, obras y servicios. En caña, ya el 99% de ellos son de la zona, pero cómo hacer precisamente para que en bienes, obras y servicios podamos ser motores de desarrollo económico en los municipios a través de esta iniciativa. El tercero, que tiene que ver con desarrollo territorial. Nosotros, no sé si sabes, pero FEDesarrollo habla continuamente de cómo los municipios están cercanos a las zonas de caña de azúcar, son los municipios que tienen el mayor índice de calidad de vida en Colombia. Nosotros cómo seguimos siendo esos motores de desarrollo en estos municipios, cómo seguimos creciendo los territorios, y necesitamos realmente que Río Paila crezca de la mano con los territorios. Si no lo hacemos, vamos a tener un problema grande a futuro. Ahí trabajamos de la mano con las alcaldías, con las comunidades, con las organizaciones de base, para a través de diferentes herramientas como el fondo concursable, el programa de caminos rurales, donde también ayudamos a todo el tema de mantenimiento y recuperación de vías terciarias y rurales, y a través de iniciativas como Obras por Impuestos podemos ir desarrollando cada vez más capacidades en estos territorios. El cuarto elemento, que fue el que me preguntaste, precisamente tiene que ver con la parte ambiental, y lo llamamos agricultura positiva, y es como yo trabajo primero en mi ruta de reducción a 2030 de nuestra huella de carbono. Queremos llegar a la neutralidad de carbono a 2030. Nosotros al 2025 nos hemos puesto la meta de llegar a una reducción del 30%. El año pasado terminamos con 28% de reducción de huella de carbono. O sea que vamos en la ruta que es, pero todavía tenemos mucho camino por delante. Recurso hídrico, cómo trabajar en la reducción de esa huella hídrica, donde nosotros tenemos una meta de reducción del 10%. Y esto que parece de pronto menor, pero es imposible tener agricultura sin agua, pero sí es muy posible hacer un uso racional del recurso hídrico. Y nosotros el año pasado, para poner unas cifras, terminamos en campo con una reducción de más del 43% del recurso hídrico a través de temas relacionados con agricultura digital, agricultura de precisión y temas relacionados con inversiones que hemos hecho en sistemas de riego inteligente, que ayuda precisamente a hacer un manejo más adecuado del agua en campo, pero también en fábricas. Estamos reutilizando el 97% del recurso hídrico que llega a las fábricas, lo tratamos, lo adecuamos y va de vuelta a otros usos a nivel agrícola. El tercer elemento, que no es menor, que es la conservación. Nosotros somos un grupo que yo digo con orgullo, tenemos más de 6.800 hectáreas propias de zonas de conservación, de bosques propios, bosques nativos, donde lógicamente se abastecen o surten los nacederos que surten de agua los ríos que alimentan todas las zonas de operación, pero también que son el hábitat de más de 350 especies que hemos identificado y que hoy en día hacen parte de nuestra operación en todos los tres departamentos donde operamos. Y el cuarto punto es algo un poco más novedoso, que lo denominamos agricultura regenerativa, que es básicamente buenas prácticas agrícolas que hacen que le podamos devolver al suelo todo su nutriente y toda su capacidad. ¿Para qué? Para seguir siendo más productivos, para que esa caña pueda generar todo su potencial, y para eso hay nuevas prácticas que se han desarrollado. Venimos trabajando de la mano con Cenicaña en esta iniciativa, y que podamos ir poco a poco ir adoptándolas en todas nuestras zonas de operación junto con proveedores, e ir cambiando un poco esa cultura que nos permita al fin de cuentas pues ser más productivo en eso. Y el quinto, para terminar, puede ser la parte de gobierno corporativo, que es básicamente las reglas de juego con las que cualquier persona
que trabaja en Río Paila Castilla o que trabaja con Río Paila, porque también tocamos mucho los contratistas, que sepamos que cumplen con nuestros preceptos que están establecidos en el Código de Conducta y también nuestra política de derechos humanos que divulgamos abiertamente con todos nuestros aliados. Bueno, ya para culminar, ¿tienen algún papel en la COP16 ustedes, la agroindustria en general? Sí, vamos a tener una participación, sobre todo en la zona verde, con toda la industria como Azocaña, con toda nuestra iniciativa que los invito a consultarla y a verla activamente, que es Corazón de Caña, que es esa iniciativa que precisamente cuenta todas las cosas buenas que hacemos, no solamente a nivel ambiental, sino a nivel social como industria, y creo que es un motivo de orgullo realmente para que todos podamos replicar y compartir esas buenas noticias, esas buenas cosas que hacemos aquí en Colombia, que hace mucha falta realmente que las divulguemos bastante más. Bueno, pues muchísimas gracias a Guillermo Carvajal, el gerente de asuntos corporativos de la organización Río Paila Castilla, quien nos hizo un brochazo rápido sobre el tema de la agroindustria de la caña. Muchísimas gracias, Guillermo, por habernos atendido. No, a ti, Juan Guillermo, de toda la audiencia de Más Colombia, para mí ha sido muy rico poder acompañar el día de hoy y siempre abierto por acá a dudas o preguntas, inquietudes que puedan surgir más adelante. Muchas gracias.